Hola, buenas tardes. En estos minutos os voy a contar un proyecto que realizamos el curso pasado en el grado de Educación Infantil, que se titula Un cadáver en el Pisuerga, una situación de aprendizaje que permite englobar los clásicos experimentos de biología en formato de escape room, que es un proyecto de innovación docente para acercar la ciencia a los docentes de los científicos del mañana. Bueno, los laboratorios didácticos han estado diseñados para proporcionar un entorno seguro y controlado donde los estudiantes pueden explorar, experimentar y aplicar lo que han aprendido en el aula. Puedan mejorar la comprensión de los conceptos y permiten desarrollar un interés en áreas específicas del conocimiento científico. Permiten a los alumnos desarrollar el pensamiento crítico, la resolución de problemas, aprender mediante la experiencia y practicar el método científico mediante el ensayo-error. Fomentan la capacidad de reflexión, el desarrollo emocional y de habilidades a través del trabajo en equipo y contribuyen a la concentración y la disciplina a través de unas reglas muy estrictas cuyo cumplimiento tiene consecuencias directas en un laboratorio. Aunque, como decimos, es un entorno seguro y controlado, si algo no se hace bien, las cosas van a salir mal. Bien, esta digamos que es la teoría. Y que nos encontramos en muchos laboratorios de muchos institutos, de muchos colegios e incluso de muchas facultades, esta imagen, que es como imagen vintage, si lo podemos decir así. Es una imagen muy bonita, pero muy poco moderna, ¿no? Y muy poco cercana a la realidad y en muchos casos muy poco atractiva para las generaciones de estudiantes que llegan aquí y parece que han hecho un viaje en el tiempo, ¿no? Al pasado. Y eso está asociado con la imagen que se tiene de los científicos en la sociedad. Se hizo un estudio en el que se preguntaba cómo es la imagen que tiene la gente de lo que es un científico, y en general era un señor mayor, loco, con el pelo blanco y con ganas de hacer el mal, ¿vale? Y ese concepto se mantiene, se ha mantenido en las películas. Bueno, viene de un miedo a lo desconocido, un miedo irracional al que parece que sabe más y tiene más poder, y tiene un poder que no puedo comprender si no estudio, y entonces, bueno, pues si es algo que yo no puedo controlar, tiene que ser malo, ¿no? Esas brujas que fueron quemadas y porque sabían cosas, los alquimistas que hacían magia pero al final era algo oscuro, y de ahí a los malos de las películas, ¿no? De hecho, la pandemia de COVID, curiosamente, y a pesar de que los científicos han sido los que han de alguna manera salvado a la humanidad a través de las vacunas y de hacer un esfuerzo global por encontrar una vacuna lo más rápido posible, al final el malo de la película es un científico chino que está en un laboratorio por ahí perdido haciendo el mal, ¿no? Y lanzando un virus mortal, ¿no? Eso es lo que se ha quedado. Y mientras la sociedad esto no valore de otra manera la ciencia y no tenga otra visión más modernizada de la ciencia, bueno, pues ni los científicos invertirán en ciencia, ni la sociedad pedirá y luchará porque esto ocurra. Como decía, la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de los científicos y ha puesto de manifiesto la falta de infraestructura suficiente en España para poder alcanzar nuestra propia vacuna. Y lo que nos hemos encontrado es que a día de hoy todavía España no tiene su propia vacuna en funcionamiento, ni ha sido capaz de hacerla en el tiempo necesario, ¿no? ¿Qué necesitamos? Científicos del futuro y sobre todo generar vocación científica que se despierta en los primeros años. La pregunta, la curiosidad,
ese es el eje central del aprendizaje de los niños y es el comienzo de una vocación científica. Pero si eso en los primeros años no se potencia y no se desarrolla, con el tiempo se pierde. Y por eso hay una gran labor que hay que hacer desde la educación infantil y primaria, en la que tiene que haber una ciencia que despierte la vocación y que despierte el interés por una profesión que, si no, a lo largo de la vida no van a ver. Van a haber médicos, van a haber profesores, van a haber bomberos, pero no van a haber científicos por la calle, porque no se ven. Entonces al final, porque no se reconocen, entonces al final no van a querer ser científicos, y si no tenemos científicos, los problemas del futuro nos los solucionarán otros, con lo que eso supone. Así que el objetivo en general de las ciencias experimentales es la de crear maestros de infantil que creen científicos, que desarrollen sus vocaciones y que transmitan una buena imagen de la ciencia. Y para conseguir esto, son ellos los primeros que tienen que tener buenos recuerdos de la ciencia, tienen que tener buenas experiencias y sobre todo haber adquirido competencias para poder explicar la ciencia con cierta solvencia y rigurosidad, ¿no? Así que nuestro proyecto para los futuros maestros de infantil que tienen que pasar por una asignatura de ciencias experimentales, que es su último contacto con la ciencia antes de ser parte del profesorado activo, pues era la de encontrar o hacer que esa última experiencia que tengan en un laboratorio fuera lo más actualizada, lo más gratificante, y que les diera una imagen de utilidad y que esa sea lo que transmitan después, ¿no? Así que queríamos actualizar los experimentos clásicos de los laboratorios de biología, unificar y dar una practicidad a estos diferentes experimentos clásicos dentro de una misma situación de aprendizaje, y no experimentos sueltos que no tienen una conexión directa y que parece que tienes que hacer porque los haces y pierdes el hilo de qué estás haciendo. Utilizar la inteligencia artificial y las distintas tecnologías que nos permiten generar el material necesario para poder realizarlo mejor, y mejorar la experiencia y la visión de la ciencia y fomentar una vocación científica directa durante la educación obligatoria e indirectamente en la formación de los futuros maestros y educadores, que a su vez son el comienzo de un nuevo ciclo de generaciones científicas. Teníamos una clase de 40 alumnos de la asignatura de las ciencias de la naturaleza en el currículum de educación infantil del grado de educación infantil, que se da en el tercer curso. Y bueno, los trabajos que se hicieron en el laboratorio los vamos a trabajar por parejas. En cuanto a los medios materiales, pues estábamos dentro del laboratorio de ciencias naturales y utilizando los elementos de toda la vida, ¿vale? Y recopilamos de los experimentos que suelen hacerse, los que consideramos que eran, por un lado, más fáciles de montar a nivel de logística, y luego los más habituales, ¿no? Disección del corazón de vaca, las asadurías de cordero, la determinación del grupo sanguíneo, la inmunocromatografía, la genética de la drosófila, cultivo de bacterias y el gusto y el olfato. Es decir, los más básicos, los que hemos hecho durante años, los que se han hecho posiblemente hace muchos años, yo los hice en su momento en el colegio, es decir, los de toda la vida, pero vamos a intentar darles una vuelta. Utilizamos diferentes inteligencias artificiales y nuevas tecnologías y intentamos generar un escape room en torno a la aparición de un cadáver en el Pisuerga y englobar estas actividades dentro de esa situación. Así que, bueno, pues generamos la situación de aprendizaje en la que generaríamos un laboratorio forense en el que todos ellos tendrían el rol de investigadores forenses, que tendrían que
y recabando información y haciendo diferentes experimentos al cadáver para determinar quién era ese cadáver encontrado en el Pisuerga. Hay diferentes inteligencias artificiales que han ido apareciendo para poder generar situaciones de aprendizaje. Bueno, esta es una de las que utilizamos para estructurar y desarrollar un poco la situación y ir colocando cada uno de los elementos. Bueno, hay muchas, pero bueno, esta es una de las que se pueden utilizar con esta intención de fabricar o de diseñar situaciones de aprendizaje. Utilizamos como metodología dentro de esta situación aprendizaje por problemas, el problema de un cadáver no identificado, el aprendizaje en equipo porque iban a trabajar por parejas, aunque algunas veces las parejas podían unirse y establecer colaboraciones, gamificación porque bueno, estamos en un escape room con la parte de gamificación y la adquisición de roles porque cada uno iba a ser un investigador científico, iba a establecer una serie de roles, ¿no? Generamos una serie de material que englobara nuestro proyecto. Lo primero, pues generamos un periódico en el que aparecía la noticia de que se había encontrado el cadáver en el Pisuerga y las condiciones en las que se habían encontrado. De esta manera ellos podían un poco sacar información que podía ser útil. Pero además dentro del propio periódico había otras informaciones que a la larga también podrían ser útiles. Noticias no relacionadas aparentemente, pero que al final les pudieran dar informaciones interesantes. Además generamos una serie de desaparecidos con unas características muy concretas que eran los desaparecidos sobre los que tenían que ir investigando y descartando hasta encontrar quién era el desaparecido que estaba en el laboratorio. Para ello utilizamos diferentes inteligencias artificiales. Utilizamos ChatGPT para generar los distintos textos que iban en el propio periódico. También utilizamos un generador de imágenes de avatares para generar los distintos personajes. Utilizamos también Canva para crear esta página de periódico, las distintas páginas de Se Busca, etc., ¿no? Y todas ellas tenían información sobre la edad, la fecha de la desaparición, antecedentes de enfermedades, operaciones, tatuajes, grupo sanguíneo, estado civil, que eso sería lo que luego les permitiría poder ir descartando unos u otros. Utilizamos también Animaker, una aplicación que permite generar vídeos de animación en los que tenían pequeñas explicaciones, podían consultar a un experto en la materia si tenían que hacer algo en concreto de lo que no tenían muy claro que tenían que hacer, ¿no? Y generamos también diferentes fuentes de información fidedigna a las que podían recurrir para toma de decisiones de los experimentos. Ellos debían generar una ficha de toda la información que sacaran con los experimentos del cadáver y obtener un resultado. En cuanto a los resultados, digamos, pues todo lo que generamos, pues utilizamos un muñeco de estos para practicar la reanimación, que era nuestro cadáver, aunque se podía utilizar también el típico esqueleto que se tiene en los laboratorios, o si no, una manta tapada y no haría falta mucho más, pero bueno, nosotros teníamos a nuestro cadáver allí encima de la mesa. Con la disección del corazón y de las asadurillas podíamos sacar unas relaciones directas entre el peso del corazón y la edad, unos antecedentes o no de infarto en función de lo que vieran durante la disección, si había agua en los pulmones o no, y eso lo que podía significar si se había ahogado antes, o sea, si había muerto antes o después de estar en el agua, la falta de algún órgano que pudiera significar alguna operación anterior de la que teníamos conocimiento o no,
Es decir, teníamos muchas informaciones que iban descartando algunos de los sospechosos. También la determinación del grupo sanguíneo nos permitió entender cómo funcionaba el grupo sanguíneo, pero sobre todo poder descartar los grupos sanguíneos que no cuadraban con el cadáver. La fecha de la muerte, la desaparición y la localización la podíamos determinar conociendo la temperatura que había hecho esos días en la ciudad, pero además en qué estado estaban las larvas o las moscas que habían aparecido en el cadáver. Y sabiendo el tiempo que tardaban en llegar a esa fase, pues podían determinar el momento de la muerte. Y en cuanto al sexo y la edad, pues también a través de cromatografía, de cromatografía de inmunocromatografía, utilizando un test de embarazo que mide la gonadotropina coriónica humana, podían saber si la mujer estaba embarazada y por lo tanto determinar unas edades, o bien si había una posibilidad de cáncer de testículos. Todo esto unido a unos test en los que tenían que sacar unos códigos basándose en determinación del gusto y el olfato de partes que se habían encontrado en el cuerpo, ¿no? Y qué es lo último que había comido o qué es lo último donde había estado. Todo eso permitía llegar a determinar y a analizar las huellas a través de hisopos y una placa de cultivo y determinar finalmente pues quién había sido el cadáver encontrado. A partir de ahí, una vez terminado, ellos tenían que hacer un informe forense en el que elaborar todas las técnicas utilizadas y por qué habían llegado a esa conclusión, y después pasamos una rúbrica de valoración del experimento, valorando el interés, la comprensión, su utilidad, la diversión, y todos los resultados fueron excelentes. Habían disfrutado en un porcentaje altísimo. Por supuesto, habían mejorado sus expectativas de lo que iba a ser el laboratorio y mejoró la opinión de las clases de ciencia. La nota media de la clase, aparte de esto, porque hicimos otros trabajos en clase, pero todo ello contribuyó a una mejor calificación final. Y bueno, pues un poco nuestras conclusiones es que los laboratorios son una experiencia más cercana a la profesión científica que van a experimentar los alumnos durante su formación. La formación de los maestros es la última experiencia antes del paso al mundo laboral. Son el ejemplo a seguir por los educadores para aplicarlo en sus propias aulas y deben actualizarse haciéndolas más realistas, prácticas e interesantes para conseguir cumplir con los objetivos, que es desarrollar ese espíritu crítico, fijar conocimientos y despertar la vocación científica. Y las inteligencias artificiales son una excelente herramienta que nos permiten crear materiales fantásticos para poder ambientar estas situaciones de aprendizaje. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.